¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos al análisis de la primera victoria del Elche Club de Fútbol en su regreso a la Liga, porque el equipo de Sarabia logró lo que le pedíamos en la previa, consolidar sus buenas sensaciones en este inicio de temporada con una victoria frente al Levante Unión Deportiva, en el que además demostró que hoy por hoy es claramente mejor equipo que uno de sus acompañantes en el ascenso. Así que el que podríamos empezar a decir que es el equipo de moda de primera división se marcha invicto y con 5 de 9 puntos al primer parón de selecciones, aún con la vista puesta en el final de mercado de fichajes, pero eso es otra historia, porque hoy toca analizar el Elche 2, Levante 0. Comenzamos como siempre hablando de cuál fue el 11 de Sarabia para este partido, y para mí bastante sorprendente, porque si bien es cierto que en mi vídeo de previa estuve bastante acertado porque dije 2-0, quedaron 2-0 y MVP Rodrigo Mendoza, y no es por hacer spoiler, pero creo que intuís que perfectamente puede serlo. Y sí que fallé en este caso en lo que es el 11 inicial, porque yo pensaba que iba a ser 4-3-3, me equivoqué, fue 5-3-2 y algo bastante diferente a lo que fue al final el equipo de la segunda parte del Metropolitano. Sarabia decidió premiar a sus futbolistas que tan buen rendimiento hicieron frente al Atlético de Madrid, y además pues le dio sentido, lógicamente, no solo por dar ese premio, a jugar ante el Levante Unión Deportiva, buscando hacer un esquema semejante al menos en lo que es la defensa de 5. También lo hizo ahí el Levante Unión Deportiva, si bien con planteamientos bastante diferentes de inicio, ahora lo comentaremos por supuesto. Y yo creo que sobre todo tenía sentido el hecho de meter dos puntas grandes y físicos, al contrario que frente al Atlético de Madrid, que era sobre todo para atacar los espacios, poder buscar el juego directo y demás. Aquí no hubo tanto, sino como para meter mucho centro lateral, que sobre todo el Elche iba a tener balón, iba a estar seguro con esa defensa de 5, siendo superior en la salida de balón, y que en los últimos metros pues iba a tener la capacidad de buscar la cabeza tanto de Rafa Mir como de Álvaro Rodríguez, que ahora comentaremos enseguida. Tuvieron bastantes situaciones, sobre todo al inicio. Y es que los primeros 20 minutos del partido fueron de un absoluto monólogo del Elche con balón. Seguro que habéis visto la estadística de en torno a un 90% en este periodo. Una absoluta barbaridad, creo que se llegó al 96%. El Levante salió a cerrarse atrás, a cerrar espacios interiores, básicamente todos sus jugadores en su centro del campo y tapando muchísimo el área con esa defensa de 5. Plan similar, aunque yo creo que no fue tan exagerado a lo que fue su victoria la pasada temporada, en el que aprovecharon sobre todo los robos, los fallos en salida de balón alto del Elche Club de Fútbol, y por ahí pues taquillaron en sus pocas ocasiones mostrando calidad, pero es verdad que el Elche estuvo más seguro en la salida de balón, no cometió errores, y por ahí pues con su doble tanque, como decíamos antes, sobre todo ante una defensa pues con tanta gente, utilizó el recurso del centro lateral, que es lo más sencillo, y así llegó pues la ocasión más clara de este tramo, que es la de Álvaro Rodríguez de cabeza tras un fantástico centro Rodrigo Mendoza, que el guardameta australiano Matthew Ryan pues para muy bien abajo. Pero vamos, es que si hubiera sido el partido como fueron los primeros 20 minutos, es que el gol de Leche hubiera sido cuestión de tiempo. Básicamente dio la sensación de ser un equipo súper grande, rollo Barça-Madrid, que recibía un equipo pues más menor como el propio Levante, y que se cerraba atrás a hacer larguísimo el partido por el 0-0. Luego el Levante sí que se estiró algo a partir de eso, minuto 20-25. De hecho, es la primera vez que lo hacen. Hay un contragolpe de Febas que es bastante claro, que acaba definiendo cuando seguramente no es lo que tiene que hacer, pero bueno, una contra muy buen trezada del Elche Club de Fútbol, que se planta solo en el área, como digo, el jugador de Lleida, y igual no decide bien, pero también demostrando en este equipo, el equipo de Sarabia, que podía hacer daño al contragolpe. Pero es verdad que, como digo, ese monólogo exagerado pues dura esos 20-25 minutos. A partir de ahí el Levante algo se estira, algo mejora. Y de hecho, sobre el minuto 26, la primera llegada del Levante más o menos clara, que es un centro por la derecha de su carrilero derecho, Toljan, que remata Iván Romero, su punta referencia, que en este caso estaba casi en un mano a mano con Dituro, podríamos decir, con pierna izquierda la manda fuera y no se queda ni mucho menos cerca, pero es verdad que, como digo, era una ocasión bastante clara en el que aprovecharon los espacios ahí que dejó el Elche Club de Fútbol, y más o menos pues ahí es más valiente el Levante, le cuesta más al Elche y se iguala bastante el partido tras pues este inicio tan dominante, tan monólogo que tuvo el conjunto franjiverde. Sobre el minuto 40 el Elche genera una ocasión a balón parado de Pedro Vigas de cabeza que se va alta, y sobre todo en el 45 Rodrigo Mendoza hace una muy buena jugada por dentro. Estuvo fantástico el murciano, luego, como digo, lo hablaremos.
abre hacia su paisano, hacia Germán Valera, que pone un centro hacia arriba, complicado de rematar, pero Rafa Mir demuestra el tipo delantero que es en el área, se hace hueco, luego contaremos cómo, y remata de forma fantástica para adentro. Sin embargo, pues según el colegiado, le da un empujón al Guezabal demasiado fuerte, hay contacto evidente, para mí sencillamente no es suficiente, honestamente, y sé que un penalti así no lo pitan en la vida, pero a los delanteros pues tienden más a pitarle este tipo de faltas. No me parece tampoco un error súper gordo como para que entrara al VAR, pero creo que ahí el Elche tenía que haber puesto el 1-0 y además de forma, yo creo, justa con lo que vimos en la primera parte. El caso es que Rafa Mir, más allá de demostrar pues el poderío aéreo que tiene, la fuerza y demás, se quedó ahí sin anotar su primer tanto, segundo con el Elche, pero primero del partido. Sabemos que no tardó demasiado, pero es verdad que ahí pues ya dejaba una señal, una buena pista. Pero bueno, del 1-0 para mí justo anulado al casi 0-1 al descanso, porque tiene su ocasión más clara del Levante en este tramo, en una progresión esta vez por banda izquierda de Iván Romero, que ataca a Chust, lo hace súper bien sacando ahí de zona al central diestro del ex del Cádiz, que en general estuvo muy bien, pero es verdad que ahí sufre en esa acción, está mal, se la gana el punta sevillista, la pone atrás, el punta ex sevillista, y remata un media punta ex sevillista también, Carlos Álvarez, en el que puede ser, como hablamos en la previa, su último partido con el Levante, salió titular y estuvo a punto de liarse a la leche, porque saca un remate tremendo hacia la escuadra, toca el larguero y vamos, un gol sacado de la nada que perfectamente podría haber entrado, no es por pocos centímetros, y hubiera sido bastante duro para el equipo de Sarabia, otra vez frente al Levante y de forma, diría yo, más exagerada que en el partido de segunda división, que se podría haber ido por debajo sin haber ni mucho menos merecido estar por detrás, incluso, como digo, pues siendo lo lógico haberse llevado a ellos el 1-0. En este caso no tuvieron esa mala fortuna, no tuvo esa gran pegada el Levante Unión Deportiva y se marcharon ambos conjuntos al descanso con 0-0. Y nada más empezar la segunda parte, pues el Elche en general y Mir en particular ya recogió su premio con un balón en largo de Febas que la manda rifada tras un bote ahí en el centro del campo. Álvaro Rodríguez se impone a Cabello por arriba, donde es absolutamente dominante, lo hemos comentado antes, es que es muy alto. Y tiene un salto tremendo, o sea, por arriba debe ser de los jugadores más potentes de la liga en general. Se impone fácil, le puede dar el pase a Rafa Mir y ahí ya el cartaginero pues lo hace de cine ante el Guezabal, que le intenta dar la patada al balón, le pega al aire porque mete primero la cabeza a Mir y luego se la lleva con la pierna. Lo que tiene Mir es precisamente mucha potencia física, sobre todo eso, velocidad, yo diría más el concepto de potencia como un tren, y luego pues la define espectacular, o sea, es un golazo en este caso de Mir, su segundo con el Elche, con pierna izquierda hacia la escuadra, no puede hacer nada Matt Ryan y confirma su gran inicio de temporada. Y valorando el partido del murciano, a mí hay que decir que en el juego como en el Metropolitano no me enamoró, fijo central y estuvo ahí fijo en el punto de remate, pero es cierto que más en este tipo de partidos pues lo que se le tiene que pedir es que esté bien en el remate, que genere goles, y ahí la verdad es que estuvo fantástico, como digo, su tanto es un golazo y además pues para mí anota antes el 1-0, que la anulan para mí, como digo, de forma injusta y bueno, en general la acción lo hace bien, más allá de que luego lo que vaya a decidir el árbitro. Entonces por ahí pues le voy a poner un puntito más que lo que le puse en el Metropolitano, que en este caso sería un 8. Y ahora hablamos también, evaluamos a su asistente Álvaro Rodríguez con esta pareja bastante llamativa de dos puntas que ya funcionó el Metropolitano con asistencia del uruguayo gol de Mir, y en este caso pues se cumplió lo mismo con asistencia en este caso de cabeza con el doble aéreo que comentábamos antes, que es un absoluto especialista en ese caso el ex jugador del Getafe, Álvaro Rodríguez. Y otra vez, pues me gustó bastante su partido también en el juego, porque demostró que tiene capacidad para asociarse, que tiene zancada. Le faltó pocos centímetros para anotar su primer gol por el Elche, pero la verdad es que el inicio de temporada del delantero uruguayo está siendo, para ser optimista, me está gustando mucho Álvaro Rodríguez en estos primeros partidos con el Elche Club de Fútbol, y particularmente pues le voy a poner la misma nota que a Rafa Mir, que un 8. Repite además él respecto a lo que le puse en el Metropolitano. Y sobre el minuto 50, un par de jugadas después de la celebración y tal, tenemos el 2-0 del Elche, en este caso tras una gran acción de Pedro Vigas, conduciendo, saliendo de su centro del campo, una acción que se le da muy bien, que es dominante, ya sabemos cómo es con el balón en los pies, también en primera división. Ahí llega hasta la frontal del Levante, le roba la cartera de Oriol Rey, pero lógicamente pues el capitán del Elche, que tiene más facultades defensivas que lo que suele tener un atacante, es capaz de quitársela de nuevo al pivote del Levante, le cede el balón finalmente a Rodri Mendoza en una posición muy peligrosa. El mago, que hace un partido formidable, ahora hablaremos de él por supuesto, se quita de encima a Jorge Cabello con una facilidad pasmosa y define con pie derecho con el interior a un lugar que Matthew Ryan pues no puede ni siquiera llegar a estirarse. Muy importante en este caso que el murciano, además de lo bien que esté jugando, le sume las cifras y ostras, llegaba un 2-0 en unos poquitos minutos, que con lo que se estaba yendo de partido pues
hacía difícil pensar que el Levante fuera a remontarlo. Es verdad que esto es fútbol, que en un tanto, siendo el resultado, como sabemos, más engañosos, podía cambiarlo todo, pero vamos, las sensaciones del Elche en este inicio de segunda parte de encima tan brillante, pues invitaban al optimismo, como finalmente se cumplió. Y nos paramos para hablar del que para mí fue el mejor jugador del partido, el MVP, don Rodrigo Mendoza, que vaya inicio de temporada. Después de pensar, yo creo que más o menos todos en verano, que iba a salir si no renovaba, que es lo que tenía pinta, finalmente lo hizo tras tener un muy buen estero en primera división, cuando se decía que Sarabia pues no contaba demasiado con él, porque de hecho en las últimas 10 jornadas de segunda división es que no participa, pero le ha dado un vuelco a su situación ante la falta de fichajes. Logra, como digo, esta renovación, subiendo la cláusula a 20 millones, transmitiendo buenas sensaciones en primera división. Le llega la llamada de la Sub-21 también en esta semana y finalmente, pues para mí completa su mejor partido como profesional. Además de este golazo, que ya digo que es importante, que empieza a sumar cifras también, pues deja 7 centros, 3 pases clave, 4 recuperaciones, también viene en defensa, y en general creo que entendió de manera fantástica lo que tenía que hacer, cómo podía hacer daño al Levante, ahí dejando muestras de su calidad en los pocos espacios entre líneas que le dejaba el conjunto granota, y desde esa posición de interior derecho avanzado, la verdad es que me encantó, muchísimos detalles de calidad, peso en el partido, y en general pues yo creo que hay que darle el 10. O sea, creo que a estas alturas no se le puede dar más a un Rodrigo Mendoza, que ya se ha convertido en absoluto ídolo, que está pasando de ser la promesa en general, ese gran canterano, a ser pues una de las grandes figuras importantes del Elche, al menos en este inicio de liga. Y también aprovechamos para, como antes, darle la nota ya al asistente, en este caso Pedro Vigas, como hemos comentado, en una jugada fantástica, casi que medio gol es suyo, deja ahí en la frontal a Rodrigo Mendoza, y más allá de eso creo que está muy bueno en defensa, que también suma en ataque con sus pases, con sus conducciones, esta, como digo, la más evidente. Yo le voy a poner un 9, es con central, que lo hace perfecto en defensa. Yo creo que está ahí súper pulcro, y además pues da esa puntita en fase ofensiva, pues no le doy el 10 porque para mí el MVP es Rodrigo Mendoza, pero vamos, ahí el capitán vuelve a demostrar que estaba listo para dar el salto de nuevo a primera división, y es otro que está, yo diría que incluso callando bocas en este inicio de temporada. Regresando ya al partido, la verdad es que el Levante parece que le afecta, como no podía ser de otra manera, recibir esos 2 goles y después de la indolencia que había demostrado durante todo el duelo. Pero es verdad que en este momento, sin más, que ninguno atacaba, de repente Carlos Álvarez se inventa un pase tremendo que encuentra los espacios en la defensa del Elche, que él seguía presionando, seguía estando arriba, ni mucho menos se encierra atrás, porque así no juega el Elche de Sarabia, y encuentra a Brugui en un mano a mano. Recordemos, Roger Brugui, el jugador que tanto daño le hizo en ese partido tan mencionado de la pasada temporada en segunda división al Elche, se implanta en el mano a mano, define arriba, sin embargo se le va alta. Yo pensaba en directo que era, bueno, en diferido porque no lo pude ver en directo, pero pensaba que Dituro hacía un paradón, sin embargo se le va directamente fuera, y es un poco pues otros de esos detalles, con la diferencia de que hubo la pasada temporada, que yo creo que el Elche está mejor que ese partido, pero que aún así, por entonces, no es si no merece perder, pero por lo menos no merece encajar con la facilidad que lo hace. El Levante por entonces mete prácticamente todo lo que tiene, en este caso jugando ellos peor, lo cierto es que tienen también menos pegada, y por ahí pues a partir de entonces la verdad es que el Levante algo se acerca, pero genera poquito, y esto es el minuto 57, y de aquí en adelante no llega a estar en ningún momento demasiado cerca del gol. Y sobre el minuto 65 llega el primer cambio del Elche, en este caso un Rafa Mir que se retira algo cansado por Mourad. Recordemos el tema del condicionante físico que tenía el murciano, entra otro murciano, en este caso Mourad, en el que seguramente fuera su último partido con el Elche Club de Fútbol, por cómo se retiró emocionado. Ya llegaremos a eso, ya haremos un vídeo seguramente, o en algún momento podremos evaluar cuál ha sido su rendimiento y qué recuerdo se nos quedará del bueno de Mou en el Elche Club de Fútbol. Creo que Sarabia tuvo un buen gesto, porque más allá de que podía entrar él como refresco de Rafa Mir, también podría haber sido Andrés Silva, que luego entra, o poder haber hecho cualquier otro cambio para no gastar ese minutaje en un jugador que a priori no va a jugar más. Pero lo cierto es que creo que Mau pues ahí se merecía poder disputar su ratillo en el Martínez Valero, seguramente de despedida, y creo que es el principal factor del cambio, ese, y lógicamente pues refrescar las piernas, en este caso en ataque. Poco después otros cambios de refresco, en este caso una cosa diferente que viene haciendo Sarabia, que es en vez de retirar el hombre por hombre Febas por Martín Neto, ambos interiores, retira a Marc Aguado y sitúa a Febas en esta posición de pivote medio centro, que es la que también se le dio la temporada pasada, pero que por ahora está ocupando Marc Aguado. No sé si por darle descanso al Maño o por qué exactamente, pero bueno, es lo que hace el técnico vasco. De interior el portugués, que yo lo esperaba de titular, tengo bastante esperanzas de verlo con más continuidad, y lo cierto es que ante el Levante volvió a dejar detalles de su calidad, si bien pues no pudo incidir demasiado el partido
partido. No tuvo demasiada trascendencia, le voy a poner un 6 a su rendimiento. Sin más, pero como digo, son esos jugadores que tengo bastante ganas de ver, como también Andrés Silva, que entró sobre este minuto 70 en el doble cambio, el otro portugués. En este caso, por lo mismo que Murad, para refrescar al delantero, a Álvaro Rodríguez, que ya lo hemos comentado antes, hizo un gran partido, sobre todo a nivel de desgaste y demás, también el Metropolitano. Pudo descansar ahí el uruguayo. Y Andrés Silva, que lo voy a valorar con un 5 porque no está tampoco dejando demasiados detalles en este inicio con el Elche, son 2 ratillos que lleva nada más. Pero es verdad que, oye, deja una casi asistencia a Murad que luego comentaremos. Por eso igual le podría poner un poquito más de nota. Pero bueno, tengo muchas expectativas con el portugués. Tengo muchas ganas de que lo haga como creo que lo vaya a hacer. Porque sabemos el nivel que tiene el delantero con potencial de ser de élite que aún debería tener con 29 años. Y para este partido, pues eso, refresco y poco más. Veremos después del balón de selecciones que yo creo que empezará a enchufarse. La verdad es que en el partido, como digo, más allá de los cambios no hay mucho que comentar después del 2-0 en esta segunda parte, sobre todo después de la que falla Brugui. No hay mucha historia, pero sí que es verdad que es de aplaudir, o sea, es hasta emocionante la pausa de adaptación de Sarabia, que como sabéis, ponen los micros en las televisiones. No me gustan las pausas de hidrataciones en el juego, pero es verdad que mola bastante poder escuchar a los jugadores, a los entrenadores en estos momentos reales de charla técnica, de tensión y demás. Y Sarabia, pues en este caso en el minuto 75, en el partido ya, como digo, más o menos solventado, aunque quedaba mucho, un gol cambiatorio y demás, pero bueno, bastante controlado el 2-0 y demás. Lo que hacen son animar a seguir siendo valientes, a seguir presionando, a seguir intentando buscar más el tercero que cerrarte con el 2-0. Si no lo habéis visto, que supongo que sí, os recomiendo bastante buscar en DAZN, en el Twitter y demás, cuál es la charla del técnico vasco, que yo creo que enseña bastante cuál es la identidad de este Elche y particularmente, como digo, cuál es la de Sarabia, del equipo de moda que empieza a serlo de primera división. Y ostras, fue hasta, como digo, emocionante, excitante, no sé, en este tramo tan alicaído ya, tan resuelto del partido. En el 86 llegaron los últimos cambios del Elche, en este caso refresco también por banda izquierda, Petrot como una opción más defensiva y para dar el descanso ahí Germán Valera, que la verdad es que está bastante bien, poniendo centros, ayudando como siempre en defensa, perfectamente adecuado para esta posición de carrilero izquierdo que también se le da, generó bastantes oportunidades y oye, le voy a poner un 8, creo que es otro de los que está brillando bastante en este inicio de temporada, si bien es cierto que esta vez no impactó en el resultado, aunque estuvo cerca en el gol de Rafa Mir, pero sí que lo había hecho en esas 2 primeras jornadas. Pero oye, Valera desde luego que reencontrándose con una versión mucho más potente que la que tuvo en primera división con el Valencia. Petrot luego no tiene apenas tiempo, deja 2 acciones, pondrá un 5, es un saling sin calificar luego en la gráfica final que tenemos de la nota de todos los jugadores. Y por otra parte entró Fede Redondo con su padre en la grada, lo mismo, 3-4 acciones, tendrá un 5, y se fue pues un Rodrigo Mendoza, que sí, una ovación absolutamente merecida. Lo hemos mencionado antes con su 10, cómo le ha cambiado prácticamente la carrera en este par de semanas de la renovación, el debut, el gol, el estreno, la sub-21, una barbaridad. Y prácticamente pues ahí pues ya se daba casi por cerrado el partido, si bien tenía una última ocasión el Elche Club de Fútbol, la que comentamos antes de Murad, que tiene un mano a mano que hubiera sido pues súper bonito para cerrar esta historia con el Elche Club de Fútbol. Pero ha sido sobre todo bonito ver su celebración, pero está muy bien Dela del Levante para cortar su remate que parecía que iba para adentro. Así que un par de minutos después tiene prácticamente su única intervención, de parada me refiero, en todo el partido Matías Dituro con un disparo potente, pero al centro de Víctor García, el jugador del Levante, que para pues bajando prácticamente con las rodillas. Creo que está bien Dituro en general el partido, mostrando jerarquía, bien con el balón en los pies en general, pero es verdad que es la única vez que tienen que intervenir, por eso se va a llevar un 6 sin más, porque es lo que tienen las notas de los porteros, que dependen mucho de lo que le tiren. Y ahí el Levante es que lo hizo una vez a puerta. Y el caso es que el Levante pues lo intentaba, pero con poca fe. No parecía que estuviera cerca en ningún momento del tanto. Sí que tuvo un contragolpe para hacer el Elche el 3-0, incluso hacer más daño al contragolpe, pero sí que estaba esperando, yo creo que ya al pasar de los minutos. Y se llegaba al final del partido con una victoria para mí pues tremendamente justa de este Elche, que demostró, como decía al principio, que hoy por hoy es mejor equipo que Levante Unión Deportiva, que desde aquí le mando muchísimos ánimos, pese al 0-9, yo confío que se acaben salvando. Ya sabéis, fútbol valenciano por aquí en Cheque Gol, en este caso aquí, y en general pues un equipo que me cae bastante bien. Ya hablamos de su situación en la previa tertulia con Ismael Algarra, que aunque haya pasado el partido os recomiendo, pero bueno, ya vamos cerrando por aquí el vídeo. Aquí tenéis un último repaso de todas las notas que hemos ido mencionando y de las que no, como la de Núñez, que siempre cumple otro buen partido, en este caso del jugador vasco, que estuvo tanto bien en defensa como es verdad en las pocas veces que se incorporó, más a través de ser centrocampista, por decirlo así, que las llegadas a base de poner centros. Por otra parte, Víctor Chus, que tuvo un gran debut como titular, me gustó mucho yendo al
corte, con balón y demás. Aunque es verdad que le gana la acción en el palo que da Carlos Álvarez y Iván Romero, por eso le pongo solo un 7. Pero en general es un central preparado para jugar en esta línea de 3. Y le tengo confianza para esta temporada. Ha caído de pie en el sistema Sarabia. Y también pues esa misma nota de Febas en un centro del campo que quizá tuvo su mejor partido en este inicio. Si bien con balón, pues aún creo que le viene faltando un poquito en primera división, no termina de ser decisivo en área contraria, con un par de decisiones que creo que no fueron las mejores, pero sí que, por ejemplo, me encantó en defensa otra vez, ahí creo que no hay dudas. Pero bueno, en general estáis viendo notas muy buenas, 7, 8, 10, 9 de los titulares. Los suplentes, siempre los pobrecicos míos tienen menos porque tienen menos tiempo para jugar y es difícil ponerle más, salvo que impacten directamente en el marcador. No fue el caso. Y cerramos ya con ese pequeño palito recordatorio de, ostras, lo que se decía de el Elche va a tirar las primeras jornadas por hacer lo que hace siempre Barragán, que creo que se llegó a un nivel de dramatismo un poco exagerado, porque el argentino pues lleva ya varias temporadas planeando así los mercados, yendo casi a las últimas horas, aunque quizá no tanto precisamente en este verano, y creo que honestamente después de lo que pasó el pasado y con lo bien que salió, creo que merecía un poquito más de margen de los nervios que llegó a ver, pero bueno, somos seres emocionales, humanos, la gente se puso creo que por momentos muy dramática. Yo creo que mantuve la calma, pero bueno, a cualquiera le podía pasar. El caso es que este 5 de 9, pese a casi tirar las primeras jornadas, creo que cualquiera lo firmaría frente Betis, Atlético y Levante. Las sensaciones también son súper positivas, creo yo. O sea, soy muy optimista tras este inicio de liga con el que vamos a hablar para un de selecciones con el Elche. Os pregunto qué nota le ponéis en general al inicio de temporada. Yo creo que voy a decir un 9 por dar un poco de margen de mejora, aunque es verdad que en estas primeras jornadas con la situación y demás perfectamente podría haber un 10, pero bueno, dejo ahí un poquito de espacio al equipo de Sarabia, que por cierto, llegue quien llegue, va a seguir siendo la estrella del equipo, como lo hizo en segunda división, aunque sea Ziyech el nombre así más potente, seguirá siendo el Elche de Sarabia, vamos, lo tengo claro, llegue donde llegue, para bien o para mal, por ahora desde luego que está siendo para bien. El caso es que vamos ya a despedir este vídeo con recordándote que nos dejes el like, la suscripción si no lo estáis, en comentarios, lo dicho, la nota de este inicio de temporada del Elche Club de Fútbol, y ya nos veremos no en una previa, porque como he dicho antes 20 veces, hay parón de selecciones, pero sí que posiblemente en un vídeo que seguro voy a hacer de cierre en general del mercado de fichajes, no sé si de nombres propios me dará tiempo, pero desde luego que hay muchas cosas que comentar con cómo está perfilando su plantilla con esos 2-3 nombres que quedan por parte del Elche, seguramente la mayoría titulares indiscutibles y con bastante peso. La verdad es que hay análisis chulos por delante.